sobre la adicción que la mayoría de las personas nunca escucha. Una que no tiene nada que ver con los consejos que te han repetido 1000 veces. No se trata de simplemente decir no o de tener más fuerza de voluntad. Es una verdad que puede liberarte, pero solo si estás dispuesto a mirarla de frente, sin apartar la vista. La adicción no es el enemigo que crees que es una señal. Un mensajero, una luz de advertencia que parpadea desde lo más profundo de tu mente. Ignorarla es como ignorar el sonido de una alarma de incendio porque no quieres creer que hay humo en la habitación. Y no se trata solo de sustancias, cigarrillos, alcohol o pastillas. Tampoco se trata únicamente de esa navegación nocturna en redes que te mantiene entumecido hasta que los ojos arden. La adicción es más antigua que cualquiera de esas cosas. Es una guerra ancestral entre dos fuerzas dentro de ti. La parte que busca comodidad a toda costa y la parte que sabe que esa comodidad en exceso puede destruirte. Carl Jung lo vio con claridad. Entendió que detrás de cada hábito que no puedes romper, hay una sombra que no has enfrentado. Esa sombra no es un mal misterioso que habita en otros. Es tuya. Es la parte de ti que guarda tus miedos, tus heridas, tus fracasos y las verdades que preferirías no admitir jamás. Es la voz que susurra cuando estás solo. No eres suficiente. Nunca vas a cambiar. Mejor ríndete. Y cada vez que escuchas esa voz sin cuestionarla, se fortalece. Si no la enfrentas, te controlará. Pero aquí está la paradoja. Cuando finalmente te giras hacia ella, cuando enfrentas el impulso con curiosidad en lugar de miedo, pierde el poder de dictar cada uno de tus movimientos. Esa es la verdadera historia, que voy a guiarte paso a paso. Porque si entiendes lo que Jung señalaba, jamás volverás a ver tus ansias de la misma manera. La mayoría de las personas vive toda su vida luchando la batalla equivocada. Ven su adicción como el problema en sí, no como el síntoma. Creen que el enemigo es el cigarro, el vaso de whisky o la bolsa de papas fritas. Vierten toda su energía en suprimir la conducta, sin darse cuenta de que la conducta es solo la sombra disfrazada. Y las sombras no desaparecen cuando apuntas una linterna contra la pared. Tienes que encontrar el objeto que las proyecta. La fuerza de voluntad se convierte en su arma, pero es un arma que se vuelve en su contra. Aprietan los dientes para resistir cada impulso, creyendo que ganan cada vez que se abstienen. Pero resistir no es lo mismo que ser libre. Si el deseo sigue acechando, si sientes el tirón cada vez que la vida se complica, no eres libre. Solo estás en una tregua temporal. Y en ese silencio, la sombra se fortalece. Jung creía que esta era la trampa, ver la adicción únicamente como un problema de control externo. Porque cuando la conviertes en una guerra de fuerza de voluntad, inevitablemente pierdes. No porque seas débil, sino porque la fuerza de voluntad es finita. Se drena como una batería, y en el momento en que estás cansado, estresado o herido, el impulso vuelve con toda su fuerza. El ciclo se repite, y con cada repetición, crees más profundamente que estás roto. La verdad es que no estás roto. Simplemente hablas un idioma que nunca te enseñaron a entender. Cada impulso intenta decirte algo sobre ti mismo. Algo que has evitado, negado o empujado al sótano de tu mente. Y hasta que no estés dispuesto a escucharlo, seguirá regresando, cada vez más fuerte, hasta que lo hagas. Si estuvieras completo, verdaderamente completo, ¿qué necesitarías adormecer? La respuesta es nada. No necesitarías huir hacia una bebida, un cigarro o una pantalla, si no hubiera algo dentro de ti que resultara insoportable de enfrentar. Jung creía que los impulsos son el lenguaje del dolor del alma, mensajes codificados, disfrazados de deseos, diseñados para apartarte de una verdad que has encerrado.
El peligro está en que te vuelves tan bueno distrayéndote, que terminas creyendo que el problema es el impulso, cuando en realidad es el escudo que te protege de lo que hay detrás. Esos escudos están hechos de patrones que repites sin darte cuenta. Quizá alejas a la gente cuando se acerca demasiado. Quizá trabajas hasta la extenuación para no estar solo con tus pensamientos. Quizá buscas emoción tras emoción, no porque ames la adrenalina, sino porque la quietud se siente como la muerte. No son casualidad, son estrategias de supervivencia que tu sombra ha perfeccionado durante años. La tragedia es que la mayoría pasará décadas cambiando de máscara, sustituyendo una adicción por otra, convenciéndose de que están mejor, porque el nuevo hábito parece menos destructivo. Pero a la sombra no le importa la forma, solo quiere seguir oculta. Mientras evites mirarla de frente, se adaptará, evolucionará y encontrará nuevas formas de controlarte. La primera victoria real llega cuando dejas de tratar el impulso como un enemigo y empiezas a preguntarte, ¿qué está escondiendo esto? ¿Qué parte de mí necesita ser vista, escuchada o aceptada? Esa es la puerta al cambio, y la que la mayoría teme abrir. Vivimos en una cultura que idolatra las palabras. La gente hace promesas, publica declaraciones en redes, fija metas públicas para demostrar que está comprometida con el cambio. Pero las palabras son ensayadas, filtradas, pulidas para la audiencia. Son la parte más perfecta de la máscara. Jung sabía que, si querías ver la verdad, tenías que mirar las acciones, no los discursos. En la guerra contra la adicción, los eslóganes de fuerza de voluntad son lo más fácil de falsificar. Puedes repetirte 1000 veces, ya terminé, y aún así recaer al primer signo de estrés. ¿Por qué? Porque tus patrones inconscientes, tus reacciones automáticas, siempre revelarán la verdad. Se mueven más rápido que el pensamiento consciente. No decides encender el cigarro o servir la bebida. Simplemente te encuentras haciéndolo. Por eso, luchar contra la adicción únicamente en el plano del lenguaje es inútil. El impulso no responde a discursos motivacionales, sino a los rituales que has construido a su alrededor. Has entrenado tu mente y tu cuerpo para seguir un guión, y ese guión se ejecuta incluso cuando juras haberlo roto. La única manera de cambiarlo es detectarlo en tiempo real, sin juzgarlo, y responder de una forma distinta. No es glamuroso, no es ruidoso. Es ese momento en el que sientes el impulso, y en lugar de huir o ahogarte en él, simplemente te detienes y lo nombras. Esto es ansiedad. Esto es soledad. Esto es mi deseo de desaparecer. Ese pequeño acto abre una grieta en el patrón automático, y en esa grieta, por fin tienes una elección. La adicción se alimenta de tu dependencia, no solo de sustancias o hábitos, sino de anclas externas. La aprobación de otros, rutinas predecibles, entornos controlados. Te convences de que si logras mantener todo estable, estarás bien. Pero esa estabilidad es una ilusión. En cuanto la vida se sacude, el impulso regresa, porque nunca se trató de estabilidad. Se trató de control. Jung llamó a la versión extrema de esto posesión, cuando una parte de ti toma el mando por completo, como si fueras solo un pasajero en tu propio cuerpo. Puedes decir, no quiero hacer esto, pero tus manos, tus pies, tus pensamientos siguen adelante, obedeciendo un guión que no elegiste conscientemente. Es como verte a ti mismo desde fuera, incapaz de intervenir. Este es el peligro de entregar tu sentido de control a algo externo. Puede desaparecer en un segundo. Y cuando desaparece, quedas expuesto, vulnerable y desesperado por el alivio más rápido posible. Ahí es cuando el viejo hábito regresa disfrazado de salvador. El cambio comienza cuando dejas de depender del mundo como correa y empiezas a ser tú quien la sostiene.
Significa enfrentar la incomodidad, sin intentar controlarla hasta el último detalle. Significa dejar que la tormenta te golpee y descubrir que puedes permanecer en pie sin romperte. En ese momento, el impulso pierde una de sus armas más poderosas: tu miedo al caos. La mayoría pasa la vida evitando el conflicto, tanto con los demás como consigo mismos. Pero Jung veía el conflicto como un espejo. Las personas y situaciones que te provocan suelen reflejar las partes de ti que te niegas a reconocer. El impulso funciona igual. Te provoca, te irrita, te desafía. No porque quiera destruirte, sino porque quiere llamar tu atención. El punto de inflexión para liberarte de la adicción es la autoconfrontación, no la que se basa en culparte o avergonzarte, sino aquella en la que te detienes. Miras el impulso directamente y preguntas: ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres que sepa? Al principio las respuestas son vagas: inquietud, soledad, aburrimiento. Pero si sigues preguntando, llegarás a la verdad más profunda: un miedo, una herida, un momento de tu pasado que has protegido con todo un sistema de defensas. Este proceso no es cómodo. De hecho, es la razón por la que la mayoría nunca cambia. No soportan el silencio que sigue a la pregunta. Lo llenan con distracción, ruido o alivio inmediato. Pero si puedes quedarte en ese silencio, aunque sea unos segundos más cada vez, estarás haciendo algo que pocos se atreven. El conflicto, cuando lo enfrentas con conciencia, se convierte en maestro. Cada impulso que enfrentas y sobrevives sin ceder es una prueba, un recordatorio de que puedes soportar la incomodidad sin dejar que gobierne tu vida. El verdadero autocontrol no consiste en suprimir, sino en integrar. Jung entendía que la sombra no desaparece cuando la combates, se transforma cuando la llevas a la luz. Eso significa aceptar el impulso como la señal de una parte herida de ti, no como un invasor que hay que destruir. Piensa en la energía que gastas intentando resistir. Toda esa tensión, todo ese esfuerzo mental, podría redirigirse a crear algo nuevo. Si sigues viendo el impulso como el enemigo, pasarás tu vida en una guerra que no puedes ganar. Pero si lo ves como energía pura, neutral hasta que tú decides qué hacer con ella, recuperas el control. Cada vez que aparece el deseo tienes una elección: repetir el viejo guión o escribir uno nuevo. Ese nuevo guión puede ser tan simple como respirar hondo, mover tu cuerpo, anotar el pensamiento que más te asusta o decirte: sé por qué estás aquí y no voy a huir. Pequeños actos, repetidos, crean una nueva identidad, una en la que ya no solo reaccionas, sino que eliges. El poder, en este sentido, no es ruidoso ni llamativo, es silencioso, firme e inquebrantable. Es la capacidad de sostener el impulso en tus manos sin dejar que te queme. Detrás de cada adicción hay algo escondido, y no siempre es dolor. A veces es potencial. La sombra no solo guarda tus peores momentos, también encierra partes de ti que has exiliado porque temías que te hicieran vulnerable. Creatividad, sensibilidad, deseo, ambición. Afrontar estas facetas puede ser tan intimidante como enfrentarte a tus heridas, porque implican responsabilidad. La mayoría nunca lo nota. Cree que huye de su debilidad, cuando en realidad huye de la responsabilidad de convertirse en más de lo que es. La adicción ofrece el escondite perfecto. Te mantiene ocupado, distraído y demasiado agotado para enfrentarte a lo que hay debajo. Cuando empiezas a confrontar tus impulsos, no solo te encuentras con tu dolor, también empiezas a redescubrir partes de ti que llevaban esperando regresar. La energía que antes gastabas en adormecerte se convierte en energía para construir, conectar, crear. Y este es el verdadero peligro para la sombra. Una vez que pruebas esa libertad,
ya no puede controlarte de la misma forma. Ningún impulso es aleatorio. Siempre hay un detonante, un momento, un pensamiento, una emoción que hace que el mundo se sienta demasiado o demasiado poco. Jung no veía esto como una maldición, sino como el punto de partida para la transformación. Lo comparaba con la alquimia, convertir veneno en oro. El impulso es la materia prima, y tu conciencia es el fuego que lo transforma. No siempre podrás evitar que la urgencia aparezca, pero sí puedes decidir qué hacer con la energía que trae. Sustituye los viejos rituales por otros nuevos. Si antes fumabas para calmarte, respira profundo y siente el suelo bajo tus pies. Si bebías para olvidar, escribe una verdad que has estado evitando. Si te perdías en distracciones, concédete 60 segundos de quietud antes de moverte. No son trucos mágicos, son formas de enseñarle a tu mente y a tu cuerpo que el impulso no es la única opción. Con el tiempo, el guión cambia. El deseo deja de ser una orden automática y se convierte en una señal de autoconciencia. El sentido reemplaza al impulso. La intención reemplaza al hábito. Y en ese espacio, empiezas a ver el deseo no como una amenaza, sino como una herramienta. La recompensa de este trabajo no es solo romper un hábito, es construir una nueva relación contigo mismo. Dejas de verte como alguien roto o débil y empiezas a reconocerte como alguien valiente por enfrentar lo que la mayoría evita toda su vida. La voz de la vergüenza se vuelve más baja, el reflejo de esconderte pierde fuerza y la confianza en ti mismo crece, una elección a la vez. Jung escribió: "No soy lo que me ocurrió, soy lo que elijo ser". Cada vez que enfrentas un impulso con conciencia, lo demuestras. Te conviertes en alguien que no solo reacciona, sino que responde. Alguien que puede sentir dolor sin ahogarse en él, que puede mirar al miedo sin permitirle dictar cada movimiento. La libertad no es un instante único, es la suma de 1000 pequeños actos de valentía. Cada vez que te giras hacia tu impulso en lugar de huir, cortas otro hilo de la red que te atrapaba. Y con el tiempo, te das cuenta de que ya no estás prisionero. Jamás dejarás que la adicción gane de nuevo. No porque hayas luchado más fuerte, sino porque al fin entendiste lo que intentaba decirte. Y una vez que aprendes eso, no hay vuelta atrás.